Hola a todos, queremos hacerle la bienvenida para que nos sigan en nuestra historia de Oceanía Revival Church. Tu casa, acompáñanos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. Más o menos en el año 2008-2009 comienza lo que se llamó en ese entonces Centro Cristiano Evangélico Latino. Comenzó en la sala de mi casa. Comenzó con un pequeño grupo de 3 personas, 2 personas, la pastora, yo y un amigo que venía. Sí. En el año del 2008 al 2009 comenzó un proceso de transición de la iglesia. Comenzamos a crecer como grupo, pero nos tocó movernos de mi apartamento porque los vecinos se quejaron porque éramos muy ruidosos y recibimos muchos complaints por eso. Entonces nos tocó dejar ese lugar y 8 meses más tarde Dios comienza a movernos para ir al primer local que fue en Sydenham, al lado de la estación. Allí comenzaron a llegar Ariel, Roxana, nuestros líderes y muchos más comenzaron a llegar ahí. Aunque éramos un pequeño grupo, ahí comenzó el sueño de Dios. Cuando llegué ahí a la iglesia, vi algo que me impactó. Vi el amor por Dios cuando la gente llegaba. Vi la palabra que se hablaba ahí, era palabra de Dios. Vi también santidad de las personas que estaban ahí sirviendo. Y eso fue lo que me impactó y me hizo permanecer ahí. Y lo principal es que empecé a sentir que Dios quería que yo estuviera en ese lugar. Y era una familia también bastante pequeña, éramos unos pocos. En ese tiempo nuestro pastor, apóstol, estaba ahí tocando la guitarra, él compartía la palabra. Apenas había 1 o 2 instrumentos allí y un chico, por ejemplo, tocando la batería. Nuestra pastora cantaba. Pues básicamente era bien sencillo, pero era muestra de lo que llama la palabra ese primer amor también, ¿sí? De la gente con hambre, con necesidad, genuinamente iba buscando del Señor. Si nos ponemos a ver bien el inicio de dónde nació la iglesia, yo pienso que ya desde la eternidad Dios ya la tenía ya planeada. Desde el corazón de Dios fue todo, realmente, porque no, pues físicamente y naturalmente arrancó en un apartamento, pero creo que los planes del Señor estaban desde mucho antes, preparándolo a Él aquí, y preparándome a mí en Colombia, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos, hay algo que nosotros dejamos muy en claro, la necesidad de hacer un grupo de personas de que buscaran de Dios fue por una razón. Vimos la necesidad de que la gente no conocía a Dios realmente. La gente hablaba mucho de Dios en esta nación o en este ciudad, hablaba mucho de Dios, pero no tenían un encuentro con Él. Y cuando el apóstol y yo empezamos, nosotros dijimos, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien y las vamos a hacer para Dios. Y si vamos a empezar algo, que sea algo diferente, algo que esta gente no haya experimentado. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de una iglesia en santidad, de una iglesia radical, de una iglesia que viva un Dios sobrenatural todos los días de su vida. Y sobre todo que lleven a Cristo como imagen y en su corazón. Yo recuerdo que antes orábamos y no pasaba absolutamente nada. Eso fue en el año, principiando, pues yo era un pastor, un hombre que leía la Biblia, me llenaba de la presencia de Dios, pero yo no sabía qué significaba milagros. En el año más o menos 2010 yo conozco al apóstol Jesús Tobar, a este hombre de Dios,
ha sido como un padre espiritual para mí, me ha guiado, me ha mentoreado. Y él me explica lo que significan los 5 ministerios. Él me explica el lenguaje apostólico y me da las directrices y me habla y me abre mis ojos espirituales. Desde que mis ojos espirituales y desde que ese hombre oró por mí, comenzaron a pasar señales en la iglesia. Señales de las primeras liberaciones donde a mí me temblaban las piernas físicamente, porque yo nunca había visto tal cosa. Entonces eso comenzó a verse más y más fuerte, más fuerte. Y yo creo que eso ha sido lo que más me ha enamorado y más me ha llevado a predicar este evangelio, porque yo he visto el Dios que he predicado. Uno de los milagros más poderosos que he visto fue que a nuestra propia vista Dios le hizo la curvatura a unos pies planos. Estoy hablando de Verónica, de Alejandro y de otra persona que no está con nosotros, pero que físicamente lo vimos con nuestros ojos. Eso fue uno. Y lo otro fue de ver liberaciones donde espíritus inmundos hablaban, una mujer con voz de hombre hablando. Entonces eso fue algo impactante, y ver cómo Dios y su palabra tienen mucho poder, y tiene poder para liberar, para sanar. Mi apóstol es un hombre de Dios, un hombre que se deja usar por Dios y que, como dice la palabra, por los frutos lo conoceréis. Y él tiene fruto, y de milagros, como algo que recuerdo, es un milagro bien tremendo. La hermana se acercó a mi apóstol pidiéndole oración por un familiar, y ese familiar de esa persona estaba en otro país, y en ese momento mi apóstol oró, decretó sanidad sobre esa persona que estaba en otro país. Esa persona estaba desahuciada en el hospital, estaba ya con una infección, ya quería ser desconectada, y él solamente decretó la palabra, decretó sanidad. Y al otro día, cuando esta hermana llamó a sus familiares para ver cómo seguía, ya le da la noticia que ya está mejor. Y eso fue uno de los milagros que puedo mencionar, de que es algo tremendo. Como en la Biblia también ocurre cuando a Jesús llega un centurión y le dice a Jesús: ya solo di la palabra y mi criado será sano. Y así ocurrió acá. Y otro milagro que también me acuerdo en un encuentro, una liberación. Yo estaba ahí, yo estaba siendo presencia, estaba presenciando esa liberación. Y me acuerdo que esta muchacha ya no tenía vida. Ya pusimos un espejo ahí para ver si estaba respirando, y no, nada. Ya el enemigo ya la tenía muerta, ya le había quitado la vida. En ese momento llamamos a mi apóstol Henry. Él vino y él decretó aliento de vida. Y cuando él decretó eso, ya la muchacha cobró vida y despertó y se levantó. Así como también llegó Jesús en una historia, en un pasaje bíblico, cuando llega a la hija de Jairo, cuando estaba muerta, y esa muchacha se levanta. Así también ocurrió acá. Ese milagro de una persona estar muerta y volver a la vida por el aliento de vida, por el soplo de Dios que da vida. Milagros en general específicos de sanidad yo he recibido del asma. En Colombia sufría de eso, tenía pues diagnóstico de un asma pues casi crónico pues, y aquí con la palabra en los inicios recuerdo que recibí sanidad sobre eso, y más adelante luego sobre problemas hormonales en mis ovarios. Tenía desórdenes hormonales en mi cuerpo por cuenta de unos quistes en los ovarios. No necesité de ninguna intervención quirúrgica ni de pastillas. Con la palabra que colocó el Señor en mi papá, en mi apóstol, con eso fui sanada y no tuve que pues hacer nada. Ya los quistes desaparecieron y pues obviamente las hormonas en mi cuerpo se estabilizaron. En esta casa he sido testigo de muchos, innumerables milagros realmente en el área de la sanidad.
He visto, por ejemplo, problemas de osteoporosis haber sido sanados en la rodilla específicamente, de la sangre también, casos, por ejemplo, con el hígado. Hubo un caso especial también, por ejemplo, de una persona que tenía su problema en la vértebra, en su columna, que estaba pues corrida y fue alineada otra vez por una palabra de sanidad que recibió, y de hecho testificó con X-ray en mano. Personas, por ejemplo, sanas también de bacterias, de desórdenes hormonales, ¿sí? de migraña también, de problemas como tal con su cerebro, han sido sanados en esta casa. Y más allá también de la sanidad, hemos visto milagros también en la liberación como tal, de depresión, de espíritus de muerte, ¿sí? También hemos visto, por ejemplo, manifestación sobrenatural en las finanzas, un favor especial también a la hora de ganar contratos, inclusive también en la obtención de visas de residencia, un favor especial de Dios sobre la palabra misma que Él da a través de nuestro apóstol. Ahí ha estado confirmando con esa provisión sobrenatural para gente de la casa. Lo más poderoso que he visto es la transformación que Dios ha dado en muchos de los jóvenes que hoy nos acompañan. Esa transformación de que eran drogadictos, eran borrachos, eran homosexuales, eran lesbianas, pero ahora no. Ahora Dios los ha hecho libres. Dios empezó a liberarme, a hacerme libre de cosas, de ser una persona tímida. Dios me liberó de adicciones que yo tenía con las mujeres o con vicios. También Dios me empezó a hacer libre, a cambiar, a transformar. Y el Ariel de antes era una persona tímida, una persona que no hablaba, que siempre andaba con el rostro abajo por la vergüenza. Pero desde que llegué a esta iglesia, Dios me empezó a hacer libre. Y ahí empecé a recibir lo que es la paternidad, a saber que no soy un huérfano, que como dice su palabra, Dios nos ha adoptado, que nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y eso es lo que he visto manifestado en mi vida, la paternidad de Dios, de que todo lo que yo pueda necesitar, voy donde mi papá, y Él está ahí para ayudarme, para levantarme y guiarme. Y es una experiencia maravillosa de saber que hay un papá, y no solamente saber, sino experimentar ese amor de papá que lo he experimentado, de que mi vida fue una vida vacía, sin amor, sin un padre, sin una madre, porque fui también abandonado. Pero al llegar acá, Dios empezó a hacer su obra, a llenarme de Él, más de su presencia, y saber que en los caminos de Dios nos regimos por un Padre, el Padre Celestial. Y así también le doy gracias a Dios porque también ha puesto un Padre espiritual, como lo decía, y eso he aprendido a conocer acá en este lugar. Ahí fue donde quebrantó mucho de la falta de identidad y la necesidad de paternidad que tenía. Creo que ahí empezó porque, para ser honesta, ha sido un proceso en todos estos años, pero ahí Dios sanó esa raíz profunda de dolor y amargura que tenía, la falta de identidad y la falta de un padre. Limpió muchas cosas también que uno trae del mundo, de los pecados, de las maldiciones generacionales. Cuando Dios me habló acerca del proceso que hemos pasado como iglesia, también me mostró que la iglesia debía pasar un proceso de liderazgo. Ahí es cuando el apóstol Jesús Tobar comienza a mostrarme una visión, y comienza a explicarme la visión del reino. Y es donde adoptamos una mentalidad apostólica, y la mentalidad apostólica nos lleva a vivir esos procesos. La iglesia está distribuida por millas extras o departamentos, donde la persona, cuando hace el discipulado, comienza a llegar los martes proféticos a ser empoderado. Después pasa a servidores, después va a un encuentro con Dios. El proceso es algo muy esencial, que aún la palabra nos enseña que tenemos que ser procesados, y por el mismo Dios, porque en este lugar cada uno tiene un llamado, un propósito, pero no se puede ejercer, digamos, llegando y ya que quiero servir, sino es
mediante el proceso que necesitamos pasar, y en ese proceso donde vamos creciendo espiritualmente, Dios nos cambia, nos va transformando mediante ese proceso, y eso es lo que durante este tiempo hemos visto. Lo que hicimos allí en la Canterbury Road, en la 474 Canterbury Road, comenzamos a orar todas las madrugadas, y eso no le gustó al enemigo, pero trajo la presencia de Dios. La presencia de Dios fue tan evidente que cuando la gente entraba sentíamos la presencia de Dios. Cada servicio pasaba un milagro, una liberación, y comenzamos a crear el Centro Cristiano Evangélico Latino en esa época. Comenzamos a crear ese ambiente para Dios. Después pasamos en el 2012, más o menos 2012, pasamos a 310 de la Maryville Road, y allí comenzó lo que hoy se llama Oceanía Revival Church. Dios me habló y me dijo que Él se iba a mover por lo que nosotros lo llamáramos, que fue Oceanía, que iba a mandar un avivamiento a Oceanía. Por eso que nos iba a usar para restaurar portillos del avivamiento en esta ciudad. Y cuando cambiamos de nombre, cuando recibo mi llamado apostólico, cuando un hombre de Dios me llama y me dice, ya profetizado por muchos, como el apóstol John Milton Rodríguez, que estuvo aquí en la ciudad de Signo, y impuso las manos sobre mi vida, sobre nuestras vidas, y decretó y profetizó lo que hoy estamos viviendo en la iglesia. Recibo mi llamado apostólico, y después de recibir el llamado apostólico comienzan a pasar más milagros. Dios se manifiesta más libremente en la iglesia, y eso pasó cuando estábamos en una transición en la 310 de la Maryville Road. Allí Dios comenzó a mostrarse como el gran avivamiento que quiere para esta ciudad. Mi apóstol lo he visto sus inicios en el 2009 cuando lo conocí como pastor, y en esa pasión, predicar, ganar las almas, cuidarlas como un pastor, y con ese corazón de padre que le ha dado nuestro Señor, y que Él pues entrega totalmente a los hijos y a las almas que vienen. Pero de ahí en adelante luego como el Señor va confirmando todos esos otros ministerios, y sobre todo confirmando el llamado apostólico sobre Él. Por ende la unción, el manto de Él ha ido ascendentemente creciendo, lo podemos ver. Sobre todo ejemplificar o demostrar, por ejemplo, en tiempos antiguos como en el 2010, por ejemplo, se había que orar por algo, las liberaciones, por ejemplo, tomaban más tiempo. Él ve, y nosotros somos testigos de cómo ahora a la orden, nomás al instante, salen los demonios, las personas son libres, y se ve obviamente el mover también del Espíritu Santo en las sanidades, de que no tiene que de pronto tocar a una persona, sino de que lanza la palabra a los aires y el Espíritu de Dios se mueve. Entonces el crecimiento en la gloria de lo que vemos ahorita a lo que estaba antes. Cuando la iglesia comenzó, Dios me dio una palabra cuando me habló que comenzara el Centro Cristiano Evangélico Latino en esa época. Dios me dio una palabra que está en Josué 1:9, donde me decía que me esforzara y fuera valiente. Y eso lo he vivido durante todo este proceso, porque fue la primera palabra que Dios derramó en la iglesia para que nos levantáramos y fuéramos valientes, porque iban a venir adversidades. Dios lo que nos estaba diciendo era que nos levantáramos, pero que teníamos que ser valientes, como Dios le habló a Josué. Y ese proceso hemos visto, y yo me he pegado a esa palabra profética, porque fue una palabra profética, que me esforzara y fuera muy valiente. Eso cambió hace más o menos 2 años atrás, 1 año atrás. El Señor me habló y me dijo, y me dio la palabra de Ageo capítulo 2, donde me decía que la presencia, que la gloria de esta casa iba a ser mayor que la primera, que desde ese momento que Él me dio la palabra,
yo ya no me iba a esforzar porque Dios iba a estar en medio de la iglesia y que Él solo iba a hacer las cosas. Desde ese momento yo crucé mis manos y he estado esperando en Dios, y yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir en este tiempo y a esta hora. Dios ya nos lo profetizó. Yo viajé a la ciudad de Miami en el a principios del 2018 a una conferencia en febrero en el Rey Jesús. Yo estaba en la fila para comprar un café y dos hombres de Dios, dos profetas, me tomaron el hombro y comenzaron a preguntarme por mi vida. Yo no les conté absolutamente nada, pero me dijeron que ellos tenían una palabra de Dios para mí. Me profetizaron lo que yo era, me hablaron lo que yo era por palabra de ciencia, y me profetizaron lo que viene para el ministerio, que era exactamente lo que Dios me había hablado, y yo estaba hablando con Dios porque estaba discutiendo eso con Dios, diciéndole que las presiones, las divisiones nos han dolido demasiado, y eso hiere el corazón. Y durante todo este proceso Dios nos ha demostrado que Él es un Dios bueno, poderoso, pero que necesita formarnos como cristianos. El proceso que hemos vivido en este tiempo es entender que Dios es el que manda en la iglesia, no uno. Él es el que tiene que tomar control de todas las áreas que están en la iglesia, de cada milla. Aprender de que uno hay que tener el celo de Dios. Yo he aprendido mucho esto en este tiempo, tener celo por las cosas de Dios, cuidar su casa, cuidar su servicio, porque en la palabra del Señor nos muestra aún en el tabernáculo, cuando los sacerdotes entraban, decían que si no andaban con una vida recta delante de Dios, por eso les amarraban su cuerda con su campanita para que pudieran entrar al templo a presentar el sacrificio, porque si no estaban rectos delante de Dios salían muertos, y por eso tocaba jalarlos con una cuerda. Yo pienso que eso ha quedado muy bien estructurado en mi mente, de tener una vida en santidad, de seguir luchando por la santidad. Hoy en día se permiten muchas cosas en la iglesia, se permiten cosas que no deberían permitirse, pero sobre todo a tener el celo de Dios, de cuidar su casa y a respetarla, porque es templo santo. Bien le dijo Dios a Moisés: quítate las sandalias, Moisés, porque estás pisando tierra santa. Y así yo pienso que hoy en día también no podemos llegar a la casa de Dios como un club social. Hay que tener respeto, hay que tener diligencia, hay que saber que estamos entrando a adorar al ser más precioso y lindo que es nuestro Rey. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Hace más o menos más de un año que comenzamos con la casa para mi Dios. El primer problema era el dinero, pero hemos visto que eso no ha sido problema. Dios ha dado unas finanzas para sostener la obra, para sostener ese proyecto. Dios se ha manifestado financieramente. En la palabra que recibí más o menos al principio del 2018 hablaba acerca de lo que va a ocurrir en esta casa donde estamos trabajando ahora. Aquí en este lugar, el Señor me dijo que comience un gran avivamiento, y que la gente, me lo dijo textualmente, me dijo que la gente va a llegar a la iglesia y va a recibir el Espíritu Santo inmediatamente, sin ningún esfuerzo, que va a haber una presencia de Dios tan latente que gente va a comenzar a caer desde la puerta, y que van a comenzar a ver milagros aún pisando las puertas de la iglesia. Eso fue lo que Dios me habló, y ese es el avivamiento de Ageo, lo que Dios nos habló en Ageo, que la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Cuando yo veo todo el proceso que hemos pasado, toda la gente que ha pasado
por Oceanía Revival Church, por Centro Cristiano Evangélico Latino. Yo recuerdo que simplemente ellos no quisieron acompañarnos en este proceso, pero aquellos que nos han acompañado, yo les quiero dar muchas gracias. Ustedes han sido testigos del poder de Dios. Ustedes han sido golpeados por el enemigo, porque directo o indirectamente el enemigo ha ido en contra de ustedes también. Pero Dios ha estado allí y siempre va a estar allí. Lo mejor está por venir. Todavía no hemos empezado. Yo creo que vamos hasta ahora a empezar a meternos en el movimiento sobrenatural de Dios, a meternos en eso que Dios nos habla, de los diseños que Él tiene preparados para su pueblo, porque Él tiene diseños para cada pueblo y para cada nación y para cada iglesia. Y nosotros vamos allá a caminar en esos diseños que Dios tiene preparados para Oceanía Revival Church. Así que mi invitación es: no dude, muera la religión. Esto no es religión, esto no es que nos inventaron o que nos pagaron, no. Hay que experimentar el amor de Dios. Yo quiero que los que me están viendo, primero que todo, experimenten el amor de Dios. Cuando uno experimenta el amor de su Abba, Padre, queda uno marcado para toda su vida. Y vengan desiertos, vengan pruebas, vengan circunstancias de que lo hagan dudar, el amor del Padre siempre va a estar ahí. Y en este templo que vamos a tener, que es para Él, yo pienso que Dios va a manifestar el abrazo del Padre para cada uno de nosotros y los que vamos a estar allí. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Gracias por acompañarnos en toda esta historia de lo que Dios ha venido haciendo en Oceanía Revival Church a través de todos estos años. El libro de los Hechos se sigue escribiendo y tú y yo somos parte de esta historia que Dios quiere seguir escribiendo. Milagros, prodigios y señales veremos en Oceanía Revival Church. Bendiciones. Gracias.